tal? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Reyes y vamos a tener un ejemplo cualitativo nada más sobre la columna adiabática de saturación. Estas columnas sí se parecen un poco más, ahora sí que a una fuente, en el sentido de que el agua se está recirculando. Para que sea columna adiabática de saturación, en muchos casos, a lo que nos referimos es que en realidad el contenido de gas es mucho mayor que el líquido. Casi podemos hablar de que una transferencia, por ejemplo, en un spray, es una transferencia adiabática. Y bueno, se parece mucho en concepto a lo que trabajamos con las torres de humidificación. Aquí el objetivo es el gas, enfriar o humedecer el gas. Por eso mi referencia a que se parece un poquito más a un spray que otra cosa. Para este caso, lo más importante es que en el líquido las temperaturas 1 y 2 están definidas por la temperatura adiabática de saturación. ¿Y eso qué significa? En la carta psicométrica, espero que recuerdes estas líneas que conectan las temperaturas de bulbo húmedo y también conectan la entalpía. Estas diagonales también se llaman temperatura adiabática de saturación. Siguiendo estas líneas, y no de ninguna otra manera, es como podemos encontrar la relación de entrada y salida en el líquido para una columna adiabática de saturación. El líquido, notarás aquí que parece una línea horizontal. Esto es porque no estamos hablando de un calor sensible, es un calor latente. El líquido realmente está cediendo su cambio de fase. En el gas, en cambio, sí vas a ver un gradiente de temperatura. Así que el diferencial de calor que nos interesa es, para este caso, este gradiente de temperatura con su ecuación de enfriamiento de Newton, y por el otro, lo que cambiemos como gradiente de masa lo vamos a relacionar con el calor latente de evaporación, que es lo que nos está entregando la fase líquida. Otra manera de describir esto es, otra vez, MCP delta T, donde el Cp es de la mezcla y la masa en este caso es el flujo de gas, que es el que tiene el gradiente de temperatura. La otra parte de la energía que se cede es la del cambio de fase de aquí, como este diferencial en la humedad absoluta de la fase gas. A partir de estas ecuaciones es que yo hago una de las igualdades, relacionando el flujo de gas con el área para que esto sea flux. Como denominador aparecen los demás términos del enfriamiento de Newton, que son estos de aquí. Y bueno, esta temperatura en diferencial es la que sobrevive acá junto con el calor específico y el flujo de gas. Creo que con tantas rayas ya no se entiende, pero espero que más o menos haya sido claro. Las otras expresiones que podemos igualar son esta y esta. Notarás que en el denominador aparece KY junto con A y el gradiente de la fracción mol. Y en el numerador van a aparecer el flujo de gas y la fracción mol. Este signo negativo lo que afecta son los límites de la integral. En esta primera integral íbamos con el crecimiento de z. Por eso la posición 2, la posición 2 es la más alejada del origen, por eso es la posición 1 en realidad. Y la posición 1 es la que es el origen, por eso es la posición 2. Y en este caso, como hay un signo menos, están volteados. Primero es y2 como límite superior y luego y1 como límite inferior. Ojalá esto que dije, que parece trabalenguas, sí fuera claro. Las características de este sistema, que este es un calor latente, hacen que esta temperatura del líquido y la fracción a la que llegamos en cualquier posición de la columna sean constantes. Si son constantes, entonces esta en realidad es una integral de u sobre u, un poquito complicada porque tiene un término extra, pero al final de cuentas es simplemente una logarítmica de los términos completos en las posiciones 1 y 2 correspondientemente. Aquí, si te fijas, otra vez utilicé el signo menos para volver a voltear los límites. El 1 arriba y el 2 abajo, para que se parezcan las dos expresiones, ¿no? El 1 arriba y el 2 abajo. Al final de cuentas solo es jugar un poquito con los signos. ¿Cómo encontramos TI y YI? Una opción es gráficamente, porque tenemos la carta psicométrica, pero suponiendo que no la tuvieras, puedes igualar
estas dos expresiones. A partir de ellas vas a tener una referencia entre el calor específico y el lambda y posiciones diversas de tu sistema. Posiciones 2, posiciones 1. El despeje de esta ecuación, si tomamos como referencia en lugar de puntos 1, punto I, pues me daría esta ecuación de acá abajo. Insisto, en la carta psicométrica esta es una línea que ya está definida y se llama temperatura adiabática de saturación constante. También en algunos libros le llaman línea isoentálpica. ¿Qué quiere decir? Que en toda esta diagonal voy a leer la misma entalpía. ¿Por qué? Porque la entalpía corresponde con esta línea diagonal. En la carta psicométrica, este es un caso especial que ya identificamos y que numéricamente corresponde a la temperatura de bulbo húmedo. Como ejemplo, nos piden modificar aire que está a 100 Fahrenheit, que debe llegar a 120 y tiene un contenido de humedad de 0.001 y queremos que se humidifique a 0.03 libras de agua por libra de aire seco. Esto no se puede hacer en un solo paso. El punto 1 está aquí, el punto 2 está acá. No hay manera de conectar en una línea diagonal hacia la derecha. Por eso lo que se puede proponer es una combinación de intercambiadores de calor indirectos y columnas adiabáticas. Los intercambiadores de calor indirecto en la carta psicométrica se ven como líneas horizontales. Lo que hacemos es tal cual solo agregar cierta cantidad de calor sin modificar el contenido de humedad. Son sistemas cerrados. Acuérdate que el intercambio de calor que viste en tu clase de transferencia eran sistemas de contacto indirecto. Así que ni se le va a agregar ni extraer agua al aire. El contenido de humedad que tenga es el mismo a la entrada y a la salida. Y bueno, este es un pequeño ejemplo cualitativo que hice con mis estudiantes. Un intercambiador de calor del punto 1 hasta 160 más o menos. Me quedó chocar la línea para variar. Luego con una columna adiabática para llegar a este punto de aquí, que es un contenido de humedad de 0.0013 más o menos. Luego otra vez un calentamiento con intercambiador de calor de contacto indirecto. Y a partir de ahí ya llegamos a la diagonal que estábamos buscando para ponerle una última columna adiabática. Ojalá este tema haya sido claro para ti. Y aprovechando que tengo tu atención, quiero invitarte a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en pantalla. Gracias y hasta pronto.